lo que vivimos y lo que sentimos no es casualidad. Entonces yo creo que vivimos en una sociedad donde en el conflicto vivimos mucho la sobrevivencia. Muchos de nosotros, o sea, siempre estamos enfrentando o enfrentamos el problema o enfrentamos y peleamos con el oso que nos va a atacar. Esto es así súper. O, o salimos corriendo. Depende de la percepción con la que yo vivo el conflicto, qué órgano se va a enfermar. Que dentro de esa enfermedad puede haber una emoción atrapada. Porque ese niño realmente está siendo un maestro. Entonces, ¿cuántas generaciones hay detrás de esa persona que porta el diagnóstico médico o el conflicto? Todo esto es por amor, ¿no? Claro, amor ciego y lealtad, pero así también se muestra de esta manera, mostrando esos pendientes y el cuerpo se enferma. Y los niños son el espejo de algo no callado. Entonces, lo importante es hacerlo consciente y decir, bueno, vamos a resolver esto desde mi adulto. Lo que el alma calla, siempre decimos, el cuerpo lo enferma y la mente lo fragmenta. La mal llamada enfermedad realmente es un maestro que me viene a decir, aquí hay un pendiente por resolver. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a este espacio maravilloso, a Sanando lo Invisible. Este espacio de luz y de conciencia creado por Steven Palta y la doctora Neisy González. Bueno, el día de hoy les habla como en algunos otros programas. Mi nombre es Ahlam Safa Daoud, especialista en comunicación y psicogenealogía. Y bueno, el día de hoy nos espera una hora extraordinaria. Vamos a trazar una ruta exacta de cómo las emociones atrapadas se transforman en síntomas. Y vamos a viajar también primero pues por las enfermedades físicas, vamos a adentrarnos un poquito también en las enfermedades derivadas de la salud mental y vamos a hablar de un tema muy interesante que son también las mascotas como bioreceptores del clan. Todo esto respaldado por estas dos grandes mujeres que como siempre me acompañan en estos programas. En principio la doctora Neisy González, psicóloga especialista en terapia integrativa familiar. Y por supuesto tenemos también a nuestra Miss Domínguez, Andrea Domínguez, que nos va desde su mirada como maestra de niños con capacidades especiales y también especialista en biodescodificación y psicogenealogía. Pues les doy la bienvenida a las dos. Muy buenas tardes, noches, días. ¿Cómo les va? Gracias. Encantada de estar aquí con ustedes, chicas lindas. Muchas gracias Muchas por seguirme gracias. invitando. Todo tranquilo por aquí. Lista para el Bueno, café. así es. Maravilloso. Bueno, y este va a ser un Eso. programa bien chévere, bien especial Para porque el vamos a café. hablar. Bueno, yo estoy con agüita el día de hoy, pero Bueno, salud. vale. Con este verano que está Brenda. haciendo. Sí, toca hidratarse. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema, si quieren empecemos de una, vamos a hablar de este tema maravilloso que es el tema pues de la salud, que es un tema que Así creo, es. y bueno, el tema de las enfermedades que siempre desde la psicogenealogía y la biodescodificación la vemos como maestros, ¿verdad? Así Entonces, es. si quieren entremos de lleno en esta primera instancia, entonces vamos pues hablemos un poquito, doctora, de las enfermedades físicas, de la biodescodificación, contémosle a la gente de dónde vienen estos estudios, cómo se forja esta sabiduría, digamos, esta ciencia, Ujú, y contémosle a la gente, pues, estos autores, digamos, relevantes y ujú. que nos viene a mostrar este tema de la biodescodificación y las enfermedades, Doc. Bueno, Bienvenida. gracias. Seguramente por muchos años nuestros ancestros han tenido una sabiduría. Nuestras abuelitas, a mí mi abuelita me daba agüita de manzanilla. Cuando me dolía la barriga, uno decía, "Ay, me duele la barriga. Agüita de manzanilla y a uno se le quitaba. Ay, sí. Entonces, hay mucha sabiduría ancestral al respecto. El doctor Hammer, médico, radiólogo alemán, tuvo una experiencia única en su vida
Su único hijo fallece después de haber salido herido con una bala perdida en el Mediterráneo. Para no alargar más el cuento, él llega a hospitalización, su madre es médica oncóloga y su padre es médico radiólogo. Entonces, ¿qué quieren dos médicos que tienen un hijo menor de 20 años? Hacen todo lo posible por ayudarle desde su sabiduría y él, después de varios meses, fallece. La mamá entra en un cáncer de seno izquierdo, lo superan con lo que ya, con sus conocimientos y con lo que en esa época, estamos hablando de los 60, no, esto no es más allá, es algo más bien nuevo. Y ella después, ellos superan el cáncer de seno y ella hace infarto de corazón y fallece. Y entonces él está entrando en un cáncer de próstata. Ahí es donde él empieza a hacer entrevistas con pacientes de cáncer de seno y encontró que en el 100% de los casos, las mujeres que tenían ese diagnóstico habían perdido un hijo en situaciones muy especiales. Y los hombres de cáncer de próstata habían sufrido una impotencia de no poder ayudar a X, Y o Z. Y entonces empieza a observar, eso no es casualidad. Lo que vivimos y lo que sentimos no es casualidad con la enfermedad que resultó. Así que empezó a investigar y a escribir, y así fue como nació la descodificación. Después de Hammer hay un discípulo, Christian Fletch, que funda la escuela de la Bioecodage. Entonces, él es francés y es enfermero de profesión. Entonces, lo que hace Christian es que baja a plano protocolos, ¿ya? Para descodificar. Y de allí para acá, pues hay muchísimos autores. Está Enrique Corbera, está el doctor Salomón Celán, está Jean Guillet y muchísimos maestros, afortunadamente. Entonces, Hammer escribe las leyes de hierro de la enfermedad. Escribe 5 leyes de hierro en honor a su hijo Dirk Hammer, así le puso. Entonces, él dice, para que aparezca una enfermedad, primero la persona ha vivido un fuerte shock o estrés emocional que no ha podido resolver, que no ha podido entender, que no ha podido resolver, no hay ninguna solución lógica posible. Y lo ha guardado en silencio, ¿ya? Entonces el silencio es una de las grandes constantes de la enfermedad. Cuando la persona dice, esto me lo guardo para mí solita, aquí ya estamos desencadenando una posible enfermedad. Esas son las leyes de hierro de Hammer. Y que ha pasado mucho tiempo, porque obviamente la enfermedad no aparece en un día ni en un mes, sino después de mucho tiempo en que el cuerpo nos ha ayudado, como tú dijiste, el maestro aparece porque nuestro cuerpo nos ha ayudado a llevar el conflicto mientras lo resolvemos. Así que Hammer dice, la mal llamada enfermedad realmente es un maestro que me viene a decir, aquí hay un pendiente por resolver. Maravilloso. Entonces, a ver, entonces estamos diciendo que el doctor Hammer nos está diciendo que la enfermedad física no es solo un error de la naturaleza, ¿correcto, Doc? Sino Exacto. que El es cuerpo viene a ayudar. Exacto. Esa Entonces, es la forma como la biología lo resuelve. muy bien. ¿Sí? Entonces lo que nos decía es que entonces Hammer demuestra que es un choque emocional dramático, como decía, vivido en silencio, en soledad, sin solución aparente y que impacta simultáneamente en la psique, ¿verdad? En alguna área del cerebro. Y eso corresponde también a un órgano correspondiente, ¿sí? Así es. Por eso decimos que el órgano afectado nos da el código del conflicto, Doc. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del estómago, Ujú. o de los huesos o los pulmones, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, hablemos del estómago en general, muy brevemente. Ya. Entonces, del estómago en general, la pregunta para la persona que tiene el conflicto es, ¿qué es aquello que no has podido aceptar? Porque lo que hace el estómago, ¿sí? Recibir el alimento. Digerir, ¿Qué es lo que no sí. has podido aceptar? Digerir.
procesar y asimilar. Entonces, allí en el estómago tengo dos personas que he atendido con obesidad, que tenían una emoción atrapada, o sea, un vacío en el estómago, una, una hambre emocional que se intentaba llenar con alimento. Entonces, cuando la persona se da cuenta, ya está lista para solucionar. Ok. Qué interesante aquí porque aquí vamos viendo también la simbología, ¿no? O sea, como no es de ninguna manera, pues, como un hecho aparte de cómo se ve o cómo se interpreta una enfermedad en un lugar en particular. Entonces, rápidamente, los huesos y hablemos también, ¿qué tal si los pulmones? Bueno, Hablemos por ejemplo de los huesos. entonces Ajá. los huesos representan los valores que nos sostienen. Entonces, yo les pregunto, imagínense una persona sin huesos. No, pues más. Nada. Entonces, ¿qué hacen los huesos? Nos sostienen. Entonces, los huesos son esos valores que nos sostienen. Entonces, en las enfermedades de los huesos, la persona ha entrado en un conflicto de Desvalorización. desvalorización que afecta a los huesos. Perfecto. Ujú. Y cuando hablamos el tema, por ejemplo, de los pulmones, que es como de las afecciones, sobre todo en los niños, ¿no? Que se escucha mucho, que los niños se enferman mucho de asma, Ujú. cualquier tipo de pulmones. ¿Qué pasa con los pulmones, Doc? Entonces, los pulmones está la tristeza, profunda tristeza. Una profunda tristeza suele aparecer en los duelos congelados. ¿Ya? No hago el duelo y me gustaría morir para irme con esa persona, pero también me da miedo. Y es interesante también porque cuando hablamos de la enfermedad, a veces también estamos hablando, por supuesto, de lealtades biológicas, ¿no? Porque pueden ser enfermedades que hayan sufrido los padres o el transgeneracional. Entonces es algo así como, sufro en mi cuerpo lo que tú no pudiste llorar. Y Ajá. como decíamos, los niños muestran mucho eso, ¿verdad? La Ujú, infancia es sumamente, pues, ver cómo, digamos, los niños también toman esos pendientes por amor ciego de los padres y lo reflejan. ujú. Entonces, pues yo aquí también quisiera preguntarle a Andrea, que es nuestra especialista en las aulas y en los temas, pues, de educación especial. Y yo me imagino que Andrea, desde su experiencia, ha podido, pues, ver este tipo de temas, ¿no? Como los niños a veces presentan estas enfermedades crónicas, alergias, problemas gastrointestinales y particularmente pues el tema digamos de también bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema del autismo, ciertos Ujú. trastornos, pero Las pues transgeneracionales. exacto, entonces no sé si Andrea de pronto quieres contarnos en tu experiencia cómo notas esas afecciones físicas entrelazan con el estado de alerta o de tensión emocional de los padres, por ejemplo. Ok, yo te contesto esa con mucho gusto, pero hay que entender que cuando hablamos de biodecodificación es Ujú. súper importante entender que hay cuatro pisos. Ok. Ya, Ujú. y yo creo que muchos de mis niños cuando vienen a mi clase siempre pienso que ellos están en el primer piso, que es el conflicto de sobrevivencia. ¿Puedes Entonces, contarnos cuáles son los cuatro pisos y después para ya. que Dale, primer Entonces, piso. voy Ujú. a ver si lo puedo explicar así súper fácil. O sea, el Dale. conflicto es el bioshock, ¿verdad? Que es el Ujú. síntoma. Es, entonces, todos nosotros tenemos que entender, como les explico a mis niños más o menos, que son etapas donde nosotros como personas y ese organismo, nosotros tenemos que respirar. ¿Qué pasa si dejamos de respirar? ¿Ya? Entonces son respirar, tenemos que nutrirnos, Ujú. eliminar los desechos y Ujú. reproducirnos. ¿Ok? Ujú. Entonces, en estas cuatro etapas, eh, el niño es como imagínense cuando ven antes, en la antigüedad, cuando el hombre tenía que ir a cazar. Entonces tenía que Ujú. estar en ese modo sobrevivencia y necesitaba estar, o sea, y súper todo su cuerpo en atención a ese peligro, porque era o sobrevivo o me pasa algo.
Entonces, cuando entendemos que en ese primer nivel, muchas personas, aunque sean mayores de edad, incluso, ¿verdad, doctora Neisy? O sea, si tienen, pueden pagar una renta, si tienen una casa, si están estables. ¿Por qué? Porque ya cuando ya hablamos de hacer incluso una terapia, ya nos damos cuenta solamente con la Ujú, psicología en qué piso puede estar ese paciente. Entonces ujú. yo creo que vivimos en una sociedad donde en el conflicto vivimos mucho la sobrevivencia. Así Entonces en la es. sobrevivencia, Este es el primer piso, ¿verdad? ese es el primer Sí. piso, es Supervivencia. mantenerse en pie, ¿ok? Listo. Ujú, Y el Entonces aquí segundo todavía, piso. el Ah, segundo, ese segundo, bueno, en el primer piso tienes que entender que está todo lo que es el tronco cerebral. ¿Ya? Los ujú. órganos para poder sobrevivir. Entonces, desde la boca hasta cuando uno ya bota, ya va al baño los y bota desechos. todos los desechos, todo eso, desde aquí hasta Ujú. donde botamos todos Sistema nuestros digestivo. desechos, sistema digestivo, tenemos que entender que eso va a ser siempre el primer piso. Maravilloso. Sí, sí lo hago. Entonces, Ujú, la biología, entonces ahí estamos hablando de tumores, de masas, de la ujú, glándula tiroides, de testículo, del hígado, de los pulmones, de los riñones, del intestino delgado, del intestino grueso y la matriz. Bien. ujú. Listo. Está fácil, está así como, Perfecto. Sí, ya, sí, Para sí. dummies, como dice. ya, ahí más Ahora, o menos, listo. Ujú, ya. Sigamos al segundo piso. El segundo piso, así súper simple, como les voy a poner, es el cerebelo. Y aquí tenemos que ver que es un conflicto que se va a ver mucho, que es el de la protección. Ujú. ujú. Entonces ya sabemos que en protección la persona ya no está en sobrevivencia. Aquí es ya sentirse, entonces aquí pueden verlos, si no me equivoco, doctora, son problemas de piel. No puedo Sí, los conflictos, generalizar, sí. pero es el Ujú, conflicto y son los de órganos protección. que nos protegen. Sí. Entonces, ¿qué nos protege en la biología? La piel, los Ujú, párpados, los labios vaginales, el escroto, los senos ujú, son protección. Entonces, más o menos ujú. así lo vamos dividiendo. Solamente Sí. estoy Bien. poniendo así como pequeños ejemplos porque no Maravilloso. estamos Ujú. aquí, o sea, es solamente No. para que se vayan entendiendo cómo su Sí. cuerpo, lo que ustedes callan, Ujú, incluso en terapia, cuando vienen hombres o mujeres, no, yo estoy súper bien, yo amo a mi madre, pero cuando estoy con ella comienzo a sudar, el corazón me palpita. Entonces, si ven, entonces yo soy demasiado simbólica, como ustedes saben, entonces digo, Y- sí, están súper bien, están súper bien. Entonces, para que tengan esa pequeña idea. Y ujú, listo. eso, con eso, yo lo pongo con mis niños porque ujú, por lo menos cuando yo creo una aula o una clase donde ellos por lo menos ya pueden estar tranquilos y esa sobrevivencia, ya puedo ir o que sea un segundo nivel con ellos. Aunque yo no trate a los padres, aunque yo no pueda hacer la terapia con los papás, pero más o ujú. menos yo me doy cuenta qué es lo que el niño está reflejando. E- Listo. Exacto. ¿Qué ¿Por qué no conflicto seguimos? tiene? ¿Por qué no seguimos con el tercer y cuarto piso? Para que no Ya, nos vayan porque está súper interesante y creo que a la audiencia le va a interesar mucho para que más o menos vaya entendiendo cómo ya, ciertos órganos van respondiendo, digamos, a ciertas ya. emociones o necesidades, ¿no? Listo, Entonces, vamos. el tercero, ese se Ajá. llama, ok, este es el, para mí, donde puedo yo estar, o sea, que puede ser, es la desvalorización. Y yo creo que Bien. Ujú, muchas de nosotras nos hemos ujú, enfrentado con ese tercer peso, y esa es la ujú, médula blanca, que significa los órganos de poder y de valor. ujú. Entonces aquí hablamos de nuestros valores. Entonces muchas de Sí. nosotros a veces creemos que no somos buenas y aquí tenemos que trabajar qué valores tienes. Entonces aquí la Ujú, pregunta, ¿cuáles son tus valores? Eh, está la biología, o sea, los huecos, el tejido, ¿verdad, ujú. doctora? La celulitis y Masas y aquí huecos. está, sí, y aquí está mucho cuando un niño se me rompe el brazo, se me rompe la mano, se me Ujú, rompe el pie, entonces yo sé ujú, que él está viendo en su árbol una desvalorización. ujú. Así Ok. es. Y
Finalmente Entonces hablemos ahí del estamos cuarto la piso. osteoporosis, los Ah, ok. músculos, sí, Ujú, el corazón, testículos, ovarios. ujú. Listo. ¿Vale? Y Cuando aquí es súper importante cuando van y dicen los doctores, tiene que sacarse la matriz. Tal Entonces, órgano. mm, Ujú. esa estamos hablando de una desvalorización. Desvalorización. Ujú. listo. Y Y cuando hablamos cuarto piso, el cuarto piso es, ¿cómo lo pongo fácil? El córtex cerebral. En el cuarto Ujú. piso es, eh, es poder hacer y Ujú. defender. ¿Ya? Es Sí. la fuerza. En el, Podemos decir relaciones, nuestras ujú, relaciones, las nuestras relaciones, o sea, relaciones. si las relaciones si es que de controlar, ¿ya? Ujú, Aquí estamos hablando del territorio. ujú, ujú, Esos son los órganos que ujú, nos relacionan con otros y con el territorio. ujú. Así lo puse. Más o Sí, menos simplificado para sí, que más sí, o menos se puedan dar como aquí ya una viene idea. cómo nos Ujú, llegamos. Entonces esto comenzó con la pirámide de Maslow, porque ujú, él les estudió por qué la diferencia de las personas que no pueden tener una casa o el dinero, entonces ujú. como la gente que tenía dinero, o sea, entonces ahí es cuál es la diferencia y cómo ellos pueden tener. Entonces, más o menos de ese punto pudieron hacer este tipo de pirámide para encontrar el conflicto, el ¿En bioshock qué piso está? Ajá, en el el síntoma. y conflicto. qué interesante, ¿no? Todo lo que hablas y gracias por ese, digamos, también por ese, como descripción de estos pisos, porque creo Gráfico. que nos da, exacto, nos da como unas bases bien interesantes para entender, como tú dices, de pronto cuáles son esos conflictos, dependiendo Ujú, del tipo de enfermedades que presentemos, cuáles pueden ser ujú. esos conflictos representativos. Doc, Así es. tú desde tu experiencia en consulta, ¿por qué no nos hablas de algunos casos? ¿Por qué nos hablas también hablabas de los protocolos, digamos, porque hay una solución, ¿verdad? O sea, hay una Ujú. enfermedad, ¿cómo se Entonces, solucionan de alguna manera? en Cuéntanos el, un poquito. me Ujú, llegan así rápido los casos que se consultan de músculos, ligamentos y ujú. tendones. Entonces, aquí estamos en la desvalorización. Tercer Y piso, cuando, ¿no? y cuando pasa a hueso, es porque la desvalorización es muy profunda y la más es la de la médula ósea. Es ya muy profunda, o sea, si está afectando la médula ósea, es una desvalorización muy profunda, ¿ya? Entonces, entre más externo, menos profundo, y entre más interno, más profundo el conflicto. El conflicto en este caso es la desvalorización, ¿ya? Entonces, en ligamentos y tendones, en los músculos, es la desvalorización ante la impotencia de no poder ayudar. Entonces, normalmente en la espalda, los músculos de la espalda, los músculos de sostenernos, ¿sí? De ser el sostén. Cuando se afecta allí, esto es muy general, ¿vale? Porque cuando la persona lo consulta, vamos a buscar el instante preciso en que se programó el conflicto. Entonces ahí vamos a la precisión. En este momento estamos en general. Entonces hay un conflicto de desvalorización en el que yo siento que no he podido apoyar o sostener como yo quiero a una persona o a la familia o a toda la familia o el padre, la madre, los hermanos, al que sea. Entonces es mi conflicto, soy yo que estoy conflictuada y siento, yo me desvalorizo, ¿sí? Porque siento que no logro ese objetivo de sostener. Entonces ahí que se afectan los músculos de los hombros, ligamentos, tendones y de la espalda. Ya cuando llega a la columna vertebral es más profundo, ¿ya? Y de pronto están entre los huesitos de la columna los conflictos de cada vértebra con alguna o fractura o con alguna digamos que una partecita se astilla un poco, ahí tenemos una desvalorización más profunda porque el conflicto de sostener o no poder sostener
O sea, aunque lo esté sosteniendo, pero no como yo quiero, entonces se interioriza a la columna. Entonces en la columna estamos en conflicto las personas que queremos ser el pilar de la familia y no podemos. Qué interesante. Ujú. Y qué Bueno, es interesante. general, recuerden, Ajá, general. sí. Doc, ahorita cuando usted empezó a decir cada vértebra, me acordé también de los dientes. Las enfermedades en los También, dientes son bien interesantes, ¿no? súper Cada diente, interesante. Entonces, porque una cada diente. persona experta en la biodescodificación dental te sonríes y ya te dice, ya empieza a decir, esta persona tiene esto, 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 Qué interesante. Sí, este conflicto, este conflicto. sí, o sea, la información que nos da el cuerpo, además porque siempre decimos en la psicogenealogía que es realmente el cuerpo el que guarda la memoria de las emociones. Y Entonces, es que es tan precisa el tema de la biología que se le hace a una pregunta, ¿es un conflicto de esto y eso? ¿Te resuena? Y la persona dice, literalmente. Eso Pero es lo que me doctora, pasa a mí. cuando usted dice preciso, es súper importante también que los que nos están escuchando, es diferente venir y decir, doctora, puedo sanarme del ojo o la muela me duele. Entonces, es difícil buscar una hipótesis, o sea, uno puede ver una hipótesis general de la diferencia que cuando viene una persona a consulta y decir, bueno, doctora, fui al oftalmólogo, me dijo Ujú, que mi ojo del lado izquierdo está con una presbicia de ujú, ujú. 0,5 y mi ojo derecho tiene presbicia de 0,7. ¿Se dan cuenta de la Exacto. diferencia? Ahí hay Entonces, cuando uno precisión. viene con la precisión del nombre Ujú, exacto, o sea, ujú, pueden hacer la consulta y la doctora puede llegar a ese origen con mucha ujú. más facilidad que cuando Exacto. venir y decir, bueno, doctora, sabe que Ujú. últimamente me están doliendo los ojos. pero, y también es interesante también Sí, ahí sí. porque en ocasiones he visto muchas de las consultas con la doctora y hay muchas veces que a pesar de que la persona va al médico, no hay un diagnóstico particular. La persona Ah, dice, es que no exacto. tienes nada. También. Entonces, ¿qué tan importante también está la parte Sí. La emocional? emoción. ¿Cómo está la Pero, Hay una persona? emoción ¿saben qué? Algo atrapada. que aprendí con eh, Juan Carlos, aunque no Ujú. nos den el nombre, un examen de sangre. Cuando Ayuda vienen, mucho. se van a hacer un examen de ah, sangre y les dan todos los resultados. Ujú, Chicos, señores, los que nos están escuchando en este café, o sea, háganlo, porque con ujú. eso también pueden venir a hacer una terapia y se pueden encontrar cosas que los van a Ujú. ayudar, que venir cuando no se Ahí sabe. O hay sea, el datos examen de sangre precisos. esos exámenes, son, Mm, estaba en estos exacto. días. Es un mapa de tu vida. Qué interesante porque exactamente, ahorita que hablas de los exámenes de sangre, hace poco me hice unos y mi colesterol está un poquito alto, ¿no? ¿ya? Eso ya dice algo. Ujú, Entonces, ujú. claro, ahí ya yo estoy, uy, a ver, ¿dónde qué es la casez? ¿Dónde qué es que estoy guardando, no? Ajá. Entonces, y no tengo ningún síntoma, digamos, como tal. Yo fui al Ujú, médico por otra cosa, me mandó el examen y, ujú, voilà, como dirán los franceses, ahí está el ujú. tema del colesterol. Entonces, Sí. eso es también interesante. Pero Sí, bueno, sí. Entonces, quería ajá, hacer un paréntesis. En la sí. precisión lo pide mucho Cristian en la escuela de la Biodecodes. Pide mucho la precisión y que es muy importante tener el diagnóstico médico para la consulta, ¿vale? Entonces ya como dice Andrea muy claramente en su ejemplo, cuando yo llego en mi ojo derecho tengo 0,5 tal, ese dato es valiosísimo en la terapia. Cuando no hay datos, entonces, no, no tiene nada, señora o señor, no tiene nada, pero no se me quita el dolor. Entonces yo he encontrado, por ejemplo, en la espalda esos dolores. Dos personas he tratado con un dolor en la espalda que no desaparecía y en las dos había una culpa. Encontré una culpa por la muerte de la madre u otro familiar en el cual me siento culpable. Cargo Ujú. la culpa. ¿En dónde la cargo? En la En la espalda. espalda Hago arriba, el ¿no? duelo, suelto la culpa. Se fue el dolor de espalda. Ujú, Y otra súper importante, Arlan y doctora, que es lo de la ínsula.
lo de las emociones primarias. O sea, eso es súper, súper importante saber que hay dos emociones básicas. Entonces, ¿qué es la ira y qué es el miedo? Ujú, Entonces, muchos de nosotros, o sea, siempre estamos enfrentando o enfrentamos el problema o enfrentamos ujú, y peleamos con el oso que nos va a atacar. Esto es sí, ujú, súper. O, ujú, o salimos corriendo. Entonces, es ujú, algo que en mi clase con el doctor Juan Carlos Roballo, él siempre ujú, nos repetía continuamente, ¿ya? ujú, ¿Qué hago? O sea, ¿cómo manejo esas emociones? Porque cada ujú. emoción afecta a varios órganos a la vez, Ajá, ¿ok? sí. O cuando hay esa alegría excesiva, que es también Ujú, súper simbólico, cuando llega una persona y dice, sí, estoy súper feliz, ujú, o sea, ujú, ya que mencionó ese súper, o sea, ujú. es también una emoción que puede afectar. Claro. Entonces, La euforia también. ujú. Wow. Entonces, en la alegría Sí, sí. excesiva está el corazón y los pulmones, Ujú. Sí, me hizo ¿ya? acordar de un chiste. Ahora les cuento. Cuenten el chiste. En la ira, Cuéntelo. en la ira, en la ira está el hígado, la vesícula biliar, el corazón y los riñones. En la melancolía, el vaso y el corazón. La preocupación, pulmones, corazón, hígado y vaso. Y en el miedo, los riñones, corazón, hígado, vaso y estómago. Entonces, por eso Bueno. también se utiliza mucho lo que es la acupuntura, porque Ujú, ayuda a ir a esos órganos que nos ujú, afecte también lo que es el fuego, la tierra, el metal, el agua y cómo ujú. todo eso funciona para que todo el mundo pueda entender que dentro de esa enfermedad puede haber una emoción atrapada. Atrapada. ¿Ya? Ujú, Sí, Atrapada. y todavía no he ido al cerebro, las partes del cerebro, pero doctora, cuente el ujú, chiste, porque eso de las emociones, o sea, es también súper importante siempre estar pendiente. ujú. Eso es. Entonces, cuando hay un shock, cuando hay un fuerte shock o estrés emocional, la persona lo vive desde su percepción. Entonces, se ponen ejemplos. Resulta que yo estoy con un contrato indefinido y me siento muy estable y cualquier día llego y encuentro una carta de despido. ¿Cómo percibo esa carta de despido? ¿Cómo percibo ese cambio en mi vida? Entonces, de acuerdo a cómo lo perciba, entonces si las emociones son el miedo o la ira, lo puedo percibir con ira o lo puedo percibir con miedo, ¿ya? Dependiendo de la intensidad del miedo o de la ira que tenga la persona, asimismo será el órgano que se afecta, ¿ya? Entonces, puede ser el miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ya? Eh, Se acabó mi vida, ¿ya? Se derrumbó mi vida. Entramos al miedo, entonces, ¿qué órganos se afectan el miedo? Como tú lo dijiste, riñones, ¿ya? Pero si me voy por la ira, si me voy por la intensa ira y dolor entonces, ¿de qué me puedo afectar? Esto no me puede estar pasando a mí, pero si todo lo estoy haciendo bien, ¿ya? ¿Estómago, Entonces, tal vez? el estómago, y si ¿Cabeza? es una injusticia del jefe, me puedo enfermar de los intestinos. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces depende de la percepción con la que yo vivo el conflicto, qué órgano se va a enfermar. Retomando eso que tú dices, ¿no? Es bien interesante porque como cada órgano nos va a decir exactamente qué Ujú, conflicto es el que yo tengo, ujú. eh, creo que también allí hay un tema interesante de las lateralidades, cuando ya son Sí, brazos y eso, porque también hay un tema también de un masculino y un femenino que ujú, puede estar ahí, ¿verdad? así es. ¿No? Entonces, Entonces, ajá. derecho, izquierdo. La lateralidad también nos puede dar información, ¿no, Doc? Sí, O al menos más precisión, dependiendo si son. Y sí, podemos hablar también de órganos en masculino o femenino. Podemos decir que es cierto, porque creo que en la medicina sí. china se Por habla, ejemplo, en ¿no? los senos, derecho, izquierdo, Ujú. hombros, Sí, derecho, izquierdo. el ¿Y qué izquierdo, pasa sí. cuando... Sí. ¿Qué ¿Cuál es pasa el cuando tema? es un solo órgano? En el caso de que sea un solo órgano,
como el hígado o el estómago o los intestinos. Hay, Eso en me... algunos no se maneja la lateralidad, No, pero hay ok. otros que sí. Es A dependiendo nivel, dónde está el punto, porque en el cerebro se divide. Entonces dividimos, imagínense, no sé si puede ser el dibujo ahorita más o menos, pero es como que en el cerebro, eh, imagínense que esta es la parte del, estoy aquí en la parte de aquí ujú, del cráneo, ya, en este ujú, dibujo. ahí Entonces lo está. que hacen es enumerar. Ujú, Entonces aquí se enumeran. Entonces dependiendo de dónde quedó el tramo atrapado, exacto, que quedó así ahí mismo. y así se tiene que ver. Entonces, con las terapias, Ah, lo que se Ujú, hace es dividir en cuatro el partes cerebro en el cerebro, cuadrantes. ¿vale? Entonces, aquí sí viene el izquierdo, porque Ujú, todo esto y el derecho, más así o es. menos así, sí, sí lo pueden ver. Ujú, maravilloso. Entonces, en sí. el izquierdo, siempre va a ser el izquierdo el femenino. Hombre o Ujú, mujer, se divide sí. femenino y el derecho será el masculino. Ujú, ¿Vale? sí, somos Para los Bueno, diestros. zurdos, como yo, Ujú, cambia. O sea, exacto. nuestro cerebro está, al revés, digamos. Ujú, gracias, De una ayúdeme con las manera. palabras. Entonces, ujú, algo que es súper Entendido. importante entender que en el izquierdo, con el femenino, es la ujú, representación del hogar, ujú, ¿vale? Y el masculino va a representar el exterior y ese ujú, es con el trabajo. Entonces aquí si un niño me dice no quiero salir y no que me cambien y comienza a llorar porque no quiere ir a jugar y no quiere ujú, ir a estar entonces veo que él tiene un problema con el lado masculino porque ujú, no puede ir al exterior a salir. jugar. Ujú, Entonces si ven, todo es ujú, simbólico. Entonces yo ya exacto. sé que aquí hay algo, entonces ¿cómo lo tengo que manejar? No lo puedo obligar y decir sal con los 100 personas, que Ujú, es el problema que tenemos en las escuelas, que ujú, obligan y hacen cosas creyendo que es para todos y cuando ujú, todos funcionan de una forma diferente, ¿ya? ujú, Ahí es como marido, si el marido es zurdo, pues, capaz a él no le gusta salir mucho pero le gusta cocinar. Entonces todo eso en estos puntos me van a decir. ujú, Entonces, esa es la división. Ok. así es. Eh, yo quisiera, digamos, también, ahora que hablas de los niños, porque muchas veces cuando hablamos, digamos, de síntomas en los niños, entendemos como si el conflicto fuera en el niño. ¿Qué le decimos a ese padre y a ese adulto? Porque ese niño realmente está siendo un maestro, como Ujú, decíamos al principio, que le está mostrando a ese adulto pues ujú, el pendiente que tiene, ¿no? Y el niño, ujú. digamos, lo está mostrando. ¿Cómo le contamos a la gente que ese niño realmente es ese portador de ese mensaje? Eh, porque al Yo final siempre, es eso, ¿no? O sea, no es, el niño no es el problema y el niño se enfermó, No. el niño se enferma. Entonces, a veces yo me encuentro con muchas mamitas, papitos que me dicen, pero ¿cómo así que el problema es mío si el que se enferma es el niño? Entonces, ¿por qué no les contamos eh, eso? O sea, que no, Sí. no más que el pendiente es en el adulto. Digamos que muchas de Ujú, esas enfermedades se gestaron mucho antes de que el niño pues viniera al sí. mundo, ¿no? Yo les hago en- las preguntas a las mamás dependiendo del conflicto. Si el conflicto es de, por ejemplo, ahora a los niños les dan muchas alergias, ¿no? Ujú. Entonces las mamás consultan por las alergias en los niños, para respirar, dificultad para respirar bien, esas gripas tan fuertes que se ahogan para respirar, las el mamás se asma, enferman. como un Asma. ejemplo, el asma. Y el La asma, Ajá, rinitis, ¿verdad? La ¿no? madre controladora. ya, sí, ¿Sí o no, doctora? No, Sí. así es, sí. El ambiente que no se puede respirar. ¿Quién, no, quién coloca un ambiente tan pesado que no se puede respirar en casa? Esa sería la pregunta. Entonces, yo les pregunto a las mamitas, primero se busca el programante, ¿no? Normalmente Ujú. en ese diagnóstico de la alergia, cuando es respiratoria especialmente, eh, ¿cuál es el conflicto de separación que se ha vivido? Pero no lo ha vivido el niño. ¿Quién vivió un conflicto de separación? La mamá.
¿En qué momento? Cuando estaba embarazada, antes, durante o después. Ah, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el niño? Mostrar el conflicto que vivió la mamá estando embarazada. Y eso sale, le pregunta a uno a la mamá, ¿cuál fue el conflicto de separación que viste embarazada? Ah, sí, que mi mamá no pudo llegar, que mi esposo se fue y me sentí sola, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el niño? Mostrando el conflicto que no se resolvió. La mamá lo resuelve, el niño se mejora. Todo esto es por amor, ¿no? Claro, Ujú, amor ciego y lealtad, pero así también se muestra de esta manera, mostrando esos pendientes y el cuerpo se enferma. así Em, es. yo quisiera seguir como un segundo punto porque también creo que Ujú, es importante y más hoy en día hablar del tema de salud mental. ¿Qué ujú, pasa con esos? ¿Qué pasa con la salud mental? Porque también los traumas del árbol se manifiestan en el cuerpo físico, o a veces no se manifiestan en el cuerpo físico, pero ujú, sí, digamos, puede haber temas, por ejemplo, de esquizofrenia, puede ujú, haber temas como de bipolaridad. ujú, Usted me corrige si también el tema, digamos, de la depresión diagnosticada también es un tema, las ansiedades, digamos, ujú, esto ya a un término como más de clínico, ¿no? ujú, Entonces, eso estaremos hablando un poquito como estos cortocircuitos defensivos de la mente. ujú. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Porque esto también está mostrando conflictos en el árbol Claro. muy, muy complejos. Ujú, Eh, ¿Qué nos pueden ustedes decir al respecto? El tema de la salud mental tan hablada hoy en día y también con tanto tabú, ¿no? ujú, Porque generalmente el que va, está loco es el que va al psicólogo, al psiquiatra incluso. sí, ¿Por qué no entonces desmitificamos un poquito eso, Doc, desde su sí. experiencia? Y Ujú. hay muchas personas con una enfermedad sin ser tratada porque como yo no estoy loco, no necesito ir al médico. Entonces, ahí sí tenemos que hablar del transgeneracional. Entonces, ¿cuántas generaciones hay detrás de es la persona que porta el diagnóstico médico o el conflicto que no resolvieron ese conflicto? Y en este caso es de una violencia muy violenta, valga la redundancia. Entonces, normalmente la violencia es entre papá y mamá, entre el hermano y el papá, ¿sí? Entre los abuelitos o los tíos. Y también esa violencia, la de las guerras, ¿ya? Cuando nuestros ancestros vivieron en las guerras y tuvieron que irse corriendo porque los iban a matar con lo que tenían puesto, ¿ya? Y llegar a otro lugar, a, como diría ahora Andrea, a sobrevivir, ¿ya? Hasta que se normalice la situación. Y también hay que tener en cuenta en estos casos es la relación con el padre, con los abuelos, con los padres, porque ¿quiénes van a la guerra? Ujú. Los Claro, el hombres. hombre. Ujú. Entonces En- es la relación con el padre, ¿ya? Ese hombre que fue a la guerra, ese hombre violento en la guerra y en la casa, en el cual le llamamos el hombre, el perpetrador, el mm. tatarabuelo violento con la tatarabuela. Y entonces el clan enojado con el tatarabuelo, que ya falleció, eso también genera la enfermedad. Entonces, de alguna manera, estas enfermedades mentales podemos decir que también es una forma de alguna manera, de mostrar ya, de sacar a la luz esos temas de violencia extrema, ¿verdad? O tener que huir para salvar mi vida. ¿Podemos dar ejemplos de temas particulares? Por ejemplo, no sé si el caso de la depresión o no sé si bipolaridad o no sé, los temas que hayas tratado, Doc, tal vez en consulta. En las depresiones, Ujú. como decía ahora, en todos los casos de la enfermedad mental hay que resolver un conflicto, el de la violencia y con el hombre del clan, Ujú. el peligroso, ¿ya? Ah, El otro día me preguntaban que cuál era la solución, pues integrar, aceptar, reconciliar, dar su lugar.
mirarle a ese abuelo, bisabuelo, padre, mirar a la abuela, como le hicimos el otro día en el taller, y decirle, tu madre sí, tú sí, yo sí te veo, tu madre sí, ¿ya? Tienen un lugar. Y Entonces algo pasa cuando podemos hacer eso. En la depresión lo que yo he encontrado son muchos hermanos no nacidos vivos en secreto, los que están en secreto, ¿ya? O cuando, aunque se sepa del hermano no nacido vivo, pero no se le dio el lugar, no se hizo el duelo, no se habla de él, esas muertes de las que no se habla en la familia, porque fueron muy dolorosas, ¿sí? Las muertes accidentales también generan mucho esos duelos y eh, en la depresión también hay que preguntarse mucho en la relación de los hijos que tienen depresión con la madre, cuántas veces es, como decía ahora Andrea, es en unos casos la sobreprotección y el control también de ese hijo y de la relación entre ese hijo y el padre, ¿ya? Entonces la madre distancia a su hijo de papá. Entonces papá pierde la fuerza, no quiere ir al mundo, lo que decía ahora Andrea, no está, no quiere, se encierra, se deprime. entonces aquí también es interesante porque cuando hablamos también a veces por un tema de salud mental, a veces hay muchas personas que son, digamos, de alguna manera están en hospitales, de alguna manera son excluidas, ¿no? Entonces ahí también volvemos un poquito a una de las leyes de Eber Hellinger, ¿no? Que también Ujú, es un destino, puede ser un destino difícil cuando estas enfermedades hacen pues que la persona tenga que estar tal vez encerrada y lo importante de incluirlas, ¿no? ujú. Incluir a los Incluirlas, excluidos, incluirlo incluir eso, y la situación muy... también. Entonces estamos diciendo aquí, o sea, que vamos a pasar del qué te pasa a quién le pertenece este dolor, ¿verdad? Entonces, Así es. Andrea, en el aula de clases con los niños particularmente con capacidades especiales, la salud mental y la desregularización conductual, como el tema de la hiperactividad, pues el tema de agresividad o desconexión, pues yo entiendo que son desafíos diarios que tú has enfrentado, digamos, pues en estos años como maestra. ¿Cómo cambia desde tu experiencia, cómo crees que cambia el panorama cuando se entiende que la mente del niño está sobrecargada por los fantasmas emocionales de la familia o por los conflictos de la familia? O como yo no puedo hacer la terapia con los papás y todo, o sea, Ujú, que quisiera, es súper importante que el niño me está demostrando ese choque de conflicto, que es la psique, el cerebro y el órgano. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hice el dibujo de aquí, Ujú, de los puntos donde queda el trauma? Entonces, sí. tenemos que entender qué es un trauma, ¿ok? Ujú, Como a veces a los niños a veces no les damos el crédito y pasó algo y no le contaron al niño y el niño va a ujú, sentir. Entonces, ujú, él va a ser ese reflecto, o sea, los niños son el espejo de algo no callado. Entonces, algo súper ujú, importante es que todos los hospitales de niños, que hay niños con cáncer, recién tienen 1 año, cinco ujú, años, eso es algo ancestral directamente. ujú, Ok, ujú, entonces ¿se acuerdan que en psicogenealogía se hablaban de el proyecto de vida de los padres? O sea, con los niños cuando la mamá está embarazada del niño y lo importante que es el embarazo. Entonces, ujú, una mamá en estos momentos cuando vemos al país es una madre que en ese momento está embarazada, el marido muere o el marido se va. Entonces, ese bebé está sintiendo absolutamente todo de lo que vive la mamá, ¿ya? Entonces, si vivió algo triste, entonces aquí también vamos con las emociones, ¿verdad? Si vivió una violencia, entonces, ¿qué pasa con esta parte del cerebro? Ese bebé, imagínense a la mamá, el bebé está dentro de ese vientre. ujú, ujú, Dentro de ese vientre es la parte interna de la madre. ¿Se acuerdan? Que es la representación del hogar, los líquidos. ujú, El bebé está dentro. Pero la mamá sí. vive una emoción, ¿ya?
y el niño no sale, ¿verdad? Porque en el exterior siente, sabe que hay un peligro. Entonces, en el interior mi mamá me quiere matar porque hay sobredosis, no me quiere tenerla, cualquier cosa, que esas también pueden ser secretos que cuando el niño Ujú, crece está con depresión y no entiende por qué, qué emociones, qué sentimientos, porque una emoción y un sentimiento es diferente, eso también hay que distinguirlo. ¿Qué ujú, siente? Entonces, si un bebé, ok, no se siente seguro en el interior ni en el exterior, él va a creer otra forma para poder sobrevivir. Y ujú, aquí, o sea, si creen, crea como un doble. Una, Doctora, aquí me ujú. ayuda con las palabras. Y Se él divide, ¿no? El cerebro. desconecta. se desconecta. Entonces, Ala, tú y yo nos desconectamos en algún momento por el ya Ujú, siente, por cosas de la vida. Entonces creamos, nos desconectamos y tenemos que crear otro lugar seguro. Entonces de ujú, ahí viene ADHD, ujú. el, con todos los niños que manejo, problemas emocionales, o sea, en Ujú. Spectrum, El porque autismo, la el situación del autismo, autismo exacto. también la Entonces podemos creó contar. algo, o sea, se salió de ahí para poder sobrevivir. Ujú, para sobrevivir. Qué interesante, Esa es qué la forma interesante. de protegerse. Para que se den O cuenta cómo somos como seres humanos para sobrevivir sí, y cómo ¿Sí? encontramos otras formas. Ujú, Entonces, cuando ya lo podemos ver, yo les hice un dibujo súper sencillo, no se asusten, estamos aquí tomando el café. Es más o menos para que puedan sí. entender, o sea, que a un niño no le pueden decir, no, no pasó nada, no llores, Mm, ya, y ujú. que no le digan, no, tu papá está en la Sin cárcel, tu ninguna papá está afuera, y que explicación. no den explicaciones, el niño está creando ya un trauma porque Sí. no lo explicó. Por eso es la diferencia. En un manicomio no hay Mm, gente con cáncer. Ellos no se ujú, enferman. Entonces, si ujú, viene un doctor y me dice, Andrea, tienes que hacerte un chequeo porque hay un peligro y puedes tener algo, ya el inconsciente mío me va a asustar. Entonces, qué es peor, la enfermedad o ujú. el que me acaba de decir el doctor y va a vivir el, por un mes ah, y señor, entonces se dan cuenta, entonces es Ajá. saber que cuando siempre la doctora nos decía, cuando ya se puede hablar el secreto, aunque esté llorando, pero ya lo puedo hablar y ya lo puedo decir, ya es sanación. Ya es Sí, sanación. sí, sí. Escribir, anotar, estoy con rabia, estoy molesta. Ahorita, Ujú, hijo de madre, no me molesten. Entonces, ujú. sacar la es, emoción, ¿no? es Sí, sacar, Gestionar, sí, gestionarla. gestionar. porque es Entonces, la ajá, emoción, la emoción. Ujú. la emoción. Sí, Es, sí. Doc y Andrea, bien interesante lo que dices. Me surge algo de lo que acabaste de decir, ¿no? Hablamos también del biochoque del diagnóstico, del También. diagnóstico. La Sí. gente a veces se asusta más es por el diagnóstico que le dio el Ujú. médico que realmente por lo que la enfermedad. Y el Eh, pronóstico. y el Te pronóstico, quedan dos entonces, meses de vida. o sea, eso es, la cabeza funciona tremendo. Entonces es súper Y importante también que a los niños, cuando un padre dice, ay, qué tonto eres para las matemáticas, está creando un trauma para el niño. Lo que le Ujú. dicen a un niño, el niño no ve la diferencia de verdad o mentira, o es un Ujú. juego, o es un chiste. Así Entonces, si es. a un niño dicen, chut, estás gordito, ya le Mm. están implicando algo, Sí, ya le están poniendo algo. Entonces, etiquetas. sí, entonces súper importante, o sea, que cuando nos escuchen, no es que estamos diciendo esto y esto y esto, son Ujú. hipótesis, pero son con, o sea, con libros, con estudios, o sea, por suerte en el programa, la serie de Mi Otra Yo, o sea, Ujú. estamos hablando de lo científico y que no estamos Sí. diciendo cosas que no han sido estudiadas, o Ujú. sea, cada vez uno puede cambiar, o sea, tenemos el ADN, pero no significa que tengo que ser lo mismo. O sea, Ujú. cuando nos sentamos nos damos cuenta que el problema lo manejo yo. Entonces, Ujú. es, es darnos cuenta que hay ayudas. Entonces, ¿cómo quieren manejar las herramientas? Así es. Muy bien dicho. Entonces, hay Y recursos para gestionar las emociones, llámese miedo, llámese ira, llámese la emoción que sea. Y escribir es una muy buena forma y no le hacemos daño a nadie más. Y nos desahogamos. maravilloso, ¿Ya? maravilloso. Eh,
Doc, Andrea, ya nos queda un poquito tiempo. Ujú. Yo quisiera hablar de un último tema que me parece muy interesante porque es que es un tema muy amplio y hay muchas Sí, cosas que me gustaría, sí, sí. pero quiero hablar de quiero preguntarles dos cosas. Una, muchas veces pasa que la gente viene a terapia y dice, ay, no, es que sigo enferma. Entonces quiero hablar, quisiera que hablemos de los candados con Ujú, respecto a la solución de estas enfermedades o de ujú. estos conflictos y lo segundo, el beneficio secundario de la enfermedad. Ya. Y una última cosa, quiero que hablemos de las mascotas, porque las mascotas también se enferman, ¿no? Sí, Las mascotas también son espejos, digamos, de alguna manera igual que o los son niños. bioreceptores, Hacen lo igual mismo que que los los niños, niños. ¿no? Yo por ti. Ento- exacto, entonces las mascotas, cuando vean que sus mascotas, sus perritos, sus gaticos tengan alguna enfermedad que sea crónica, Ujú. fuerte, háganse esa pregunta, ¿qué es lo que me está mostrando? Porque Sí, él lo está haciendo también por amor, ¿no? Y sí. también lo pueden liberar. Ese es un tema tan amplio que yo creo que podemos hablar en uno de los podcasts únicamente de las enfermedades de los niños y de las mascotas. Ah, pues sería Ok. Es muy amplísimo. interesante. Sí, Sí. es para las mamitas y papitos que están allá escuchando, es yo por ti, yo lo llevo por ti. Y también no terapias, pero qué pueden hacer dentro de casa para ayudar al niño, para soltarlo de esa lealtad, Ujú. que fuera Los su propio. podemos liberar. O sea, si un niño ¿Cómo? tiene fiebre, entonces, ¿qué me representa la fiebre? Si el niño, si me entiende, entonces hay Ujú, tantas cosas que solamente es ahorita para quebrar y cualquier cosa, doctora, su ujú. público le puede preguntar y capaz enfocarnos en algo más específico de lo que quieran, Ujú. porque es bien Sí, amplio. sí. Porque Muy incluso general. el proyecto de vida cuando están Sí. embarazados para un Uy, ese bebé. proyecto de vida también tenemos que hacer uno solo, un podcast solo de proyecto de vida, de proyecto sentido, como el proyecto de sentido de los padres influye en toda nuestra vida, en Sí. toda nuestra Y vida. lo importante son esos 9 meses, 7 meses, ocho Ujú, meses, el tiempo que el bebé quiere estar dentro del vientre de la madre. O sea, como una mamá tiene que entender que el niño siente todo. Entonces, ujú, ¿cómo afecta a ese bebé? Y no es que lo ujú. digo que lo hacen a propósito, aquí no estamos acusando Claro. a nadie ni diciendo solamente como que entender que hay otras formas. Ujú. Nadie tiene la culpa, ni las mamás, ni los papás, ni los abuelos. Todos estamos resolviendo pendientes o heredamos pendientes sin resolver. Entonces, lo importante es hacerlo consciente y decir, bueno, vamos a resolver esto desde mi adulto. Así que, Y yo creo que es importante también, creo que hay algunas frases o cuando ya o sea, la gente tal vez escuche esto, se haga consciente, si hay una enfermedad, también decirle al niño de alguna manera, ¿no? Puede ser a través de un cuento también, ¿no? Hay muchas herramientas, decirle, ya ujú, no tienes que cargar con esto, ahora exacto. yo me hago cargo. Eso ayuda Ajá. muchísimo en la psiqui Sí, del niño, de decir, sí, sí. tranquilo, yo soy el grande, yo me hago cargo. Y a la Y mascota eso, también. y a la mascota también. Te libero y yo lo resuelvo. Confía en mí. Y resolverlo. ¿Ya? O Es, sea, y que, resolver el diagnóstico ujú, médico, desprogramarlo. Porque si es un caso, por ejemplo, una gripe, entonces la madre consulta por una gripe y resulta que el niño se mejora y luego la mamá viene, ay, pero me dio gripe a mí, no, lo que pasará es que el niño te estaba ayudando. Ahora es resolver esa gripe, así ¿ya? es. Eh, Desprogramarla. y ya que nos faltan Ujú. unos cuantos minuticos, antes de despedirnos, yo quiero que hablemos del beneficio secundario de la enfermedad, porque mucha gente también se beneficia de la enfermedad. Y esto hay que Claro, hablarlo y esto es importante, porque a veces claro. normalizamos y decimos, no, pero es que yo soy así, yo siempre estoy Ya, enfermo, ¿no? sí. Entonces, también Cuan- pensar que le estoy sacando, sí, Doc. Sí, cuando la persona dice, es que por mi enfermedad, ¿sí? Entonces, además, es que por mi enfermedad yo no puedo esto, esto, esto. Ahí encontramos el beneficio secundario de la enfermedad. Entonces, no me puedo quedar sola, siempre tiene que haber alguien conmigo. Ahí Sí, tengo un beneficio.
A ¿ya? veces las personas mayores, ¿no? Se ha visto en consulta, las personas mayores dicen, no, pero es que por lo menos así ya me atienden o están conmigo. Entonces Ujú, también eso ujú, puede, ujú. pues nada. Entonces, normalmente cuando una persona enferma, ¿qué hace la familia? Claro, se une toda para ir a cuidar, ¿no? O sea, Entonces, la atención va a esa persona. exacto. Y desde niños entendemos que si somos el centro de la atención en la familia, entonces es que a mí me aman. Entonces, pues si no me aman y me enfermo, pues a lo mejor sí me aman. Me atienden, Pues me visitan. me La veo visitan, oscura, me doctora. llaman. Sí, está Sí, súper oscuro. Fue la luz. Se- no, yo no, no, lo que pasa es que está haciendo el contraste el contraste. Ay, cielo, ay, 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 ay. ¿ya? Sí, no la vemos. Estamos en la hora en que se pone bien oscuro y falta todavía prender unas luces afuera. Y yo Ah, no sé, ok. aquí también se podrá hacer algo más, pero yo no sé qué es lo que se puede hacer con la luz. Pero bueno, Está bien, igual tú con tu sabiduría, Doc, nos traes luz. Está perfecto. Yo, yo, bueno, ya se nos acabó el tiempo, ujú, entonces no sé si ustedes quieren, antes de despedirnos, de pronto cerrar este tema con algunas herramientas Yo puedo dar una. para, Les voy a claro, dar un dale, ejemplo, ya con los dale. a niñitos. ver, Ese es un ejemplo a los papás, ¿ok? Si cortico, se les vamos. pierde el gato, ¿ok? A la niña no le van a decir, el gato ya desapareció, y como que no lo ven el problema, y como que le hablan a la niña así como que fueran de la misma edad. Esa no va a ser la solución, ¿ok? Entonces para la niña es un trauma de que su gato o su mascota, Ujú, ¿ok? Hay ujú, que buscar la solución, una solución satisfactoria para la niña, ujú, el nivel de la niña, para ujú. que, para que ella no cree un trauma, ¿me entienden? Y Exacto, que después en los ciclos biológicos se sí. repita y lleguemos al origen y decir, sí, mi gato murió y nadie me explicó qué le pasó al gato. Ujú, Entonces, más o menos Maravilloso. y es importante, algo que lo digo para mí, porque se me ujú, nota, es de evitar de dar consejos, porque, ujú. o sea, y eso lo digo por mí. A veces me meto en esto y es como que, no. Sí, Yo soltar también. hice una desprogramación de una chica que estaba perdiendo las huellas, Mm, Las de la huellas de, huella digital. Dactilares, ya, Ajá, dactilares, ajá. sí. Entonces resulta que el conflicto era que cuando ella era una niña pequeña se murió la tía más querida de ella en ese momento. Y el papá y la familia decidieron no contarle. Inventaron cualquier cosa, un viaje, ¿sí? Pero no le contaron que había fallecido. Mira que para este lado sí se ve. la Entonces, escuchamos, doctora. entonces, Escuchamos. entonces ella, cuando ya le contaron que estaba más grandecita, porque ella preguntaba mucho por esa tía y cuando ya, sí, lo que pasó es que su tía se murió, ella le dio mucha ira. Que no le hubieran dicho que su tía había fallecido cuando ella tanto tiempo preguntaba por la tía. Entonces ella empezó les gritaba, será, entonces yo no soy de esta familia, yo no soy su hija, tú no eres mi papá, porque no me quisieron decir la verdad. Entonces yo no soy de esta familia. Entonces yo no soy de esta familia. Entonces yo Wow, no soy de esta familia. En- wow. No digo yo, entonces, esto es, entonces, miren lo importante y con esto yo que cerremos porque Ajá, sí, ventilar los sí, sí, sí. secretos Ajá, es bien importante, ¿no? sí. Entonces, lo que el alma calla, siempre decimos, el cuerpo lo enferma y la mente lo Ujú. fragmenta y los seres más puros también Entonces, lo absorben. así es. Entonces, aquí sería Salud. atrevámonos a nombrar lo invisible para liberar nuestra vida y el futuro de nuestro clan. Así que, pues nada, yo agradecidísima con ustedes. Creo que me he llevado muchísima información, muchas perlas. Yo creo que nuestra audiencia también. Muchísimas gracias hoy a ustedes. Tenemos que seguir Gracias. hablando de este tema que creo que va a crear, creo, más preguntas Sí, que sí. respuestas. Así que
Doctora que, Neisy, que nos gracias por vamos, iluminarnos con su gracias, sabiduría. que nos Doctora, vamos dígales, doctora, dígales cuando vean esta parte, como que escriban en su Instagram qué preguntas o qué más quieren saber y más o ah, menos, o sea, para que, o sea, como contestarles también a sí, ellos. también lo Sí. podemos preguntar en la reunión que vamos a tener el 11 de nueve y Ok, media a 11 y ya, media. Recuérdenme hacer Así, esa pregunta ahí también. vale, listo. ya. Eso, que es que nos vayamos de esta podcast sintiendo que ahora le voy a preguntar al diagnóstico médico, ¿qué me viniste a decir? Y abrirle la puerta Ujú, y mirarlo, enfrentarlo, eso es así importante. es. Muchas gracias, chicas, y a todos los que Es un están al Gracias otro maestro. lado, que hacen Por posible todos la magia, estos el milagro y la maestros, por los medicina. maestros. Gracias, Muchas chicas. Gracias por seguirme gracias. invitando aquí de colada en su podcast, pero se las quiere y que estén bien, que estén bien. Gracias, a las Gracias, dos nos Bye. vemos. Chao. gracias.